Los sociólogos, psicólogos y todos aquellos que participaron en esas estrategias para manipular la mente humana, para manipular a las masas, simplemente estaban bebiendo o estaban siendo inspirados por aquel primer manipulador de masas que era Satanás. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca del control de masas, de la guerra psicológica, básicamente de la guerra por tu mente. Ya tengo un video anterior en este canal que en realidad ya fue borrado de este canal, pero que está en mi canal de Telegram, que habla acerca de la guerra psicológica, así que le vamos a poner a la guerra por tu mente. Resulta que la semana pasada yo estaba leyendo este libro, que lo recomiendo, La verdad de la pandemia, de Cristina Martín Jiménez. Cristina Martín Jiménez es una doctora en comunicaciones, especialista en la temática del Club Bilderberg y las sociedades secretas, el globalismo, el nuevo orden mundial, etc. Si ustedes la googlean van a encontrar muchas entrevistas en YouTube, ¿sí? y en las redes sociales, ¿no? Pero la verdad es que un libro muy interesante. Lo compré en Amazon porque siempre me preguntan dónde se consigue en Amazon. Hoy en día la mayoría de los libros se consiguen ahí. Yo lo compré cuando estaba en Argentina, pero lo compré y me llegó acá a Puerto Rico. Cuando me mudé para acá lo pude recibir, así que estaba leyendo acerca de esto, y en uno de sus apartados habla acerca de la manipulación de masas, del control mental, de las instituciones involucradas en el estudio de la mente humana y de cómo manipular al ser humano. Y justo la semana pasada que estaba leyendo esto, una hermana me escribe, me manda un video que hablaba justamente sobre lo mismo, hablaba exactamente sobre las mismas instituciones y las mismas metodologías de control. Luego, durante la semana pasada también, escuchábamos un fragmento de un sermón con mi esposa, y los textos bíblicos que citaba el predicador realmente tenían todo que ver con esta cuestión, ¿no? Sobre todo con la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que según la autora de este libro, no es meramente una pandemia, sino que es una guerra. Es una guerra que ella la llama la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra que tiene que ver con las comunicaciones, con la propaganda, con el control, con el globalismo, ¿sí? Y es una guerra de la élite contra la humanidad. Eso es lo que ella plantea en este libro. Nosotros por ahí tenemos una mirada bíblica un poco más amplia, no tan puramente materialista, pero de todas maneras lo que plantea el libro es realmente muy interesante, ¿sí? Sobre todo la pandemia como metodología de control, que dio resultados obviamente súper exitosos, porque se logró que se confinara a toda la población y que se violaran las libertades individuales de toda la población con una excusa de una amenaza, ¿no? Más allá de si la amenaza era real o no, obviamente que no hay excusa para violar la libertad de nadie, ¿no? Eso escapa al debate, es decir, el hecho de que esté o no esté, de que sea o no sea como dicen, eso escapa a la discusión. La discusión tiene que ver con nuestras libertades, ¿no? Y cómo el mundo se volvió en poco tiempo en una especie de dictadura mundial, ¿sí? Eso es lo que plantea más o menos el libro. Pero me pareció importante poder compartir con ustedes y hacer una reflexión bíblica sobre esta situación en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que plantea este libro es que hay dos instituciones básicamente que se han dedicado a estudiar el comportamiento del ser humano, ya sea de manera individual o de manera grupal, y de cómo manipular al ser humano y cómo manipular a las masas. Y estas dos instituciones son básicamente el Instituto Tavistock en Inglaterra, que viene operando desde la década del 40, finales de la década del 40, financiada por la Fundación Rockefeller, con el objetivo de estudiar al ser humano, estudiar los traumas que vivieron los soldados después de la guerra, y tratar de ver de qué manera el ser humano puede ser utilizado, ¿sí? Como un instrumento, de qué manera vaciar su contenido y ponerle contenido nuevo, y moldear al ser humano a imagen y semejanza de quien lo quiera utilizar, ¿no? Y la otra institución básicamente es el MIT en Estados Unidos, también con sus estudios sobre manipulación de las masas, con sus investigaciones sobre la conducta humana, y obviamente brindando estas dos instituciones herramientas poderosas a los gobernantes para que sean utilizadas a través de la propaganda, a través de los medios de comunicación,
Es decir, estas herramientas, estos estudios científicos que se hicieron estudiando al ser humano, su conducta, la forma de manipular esa conducta, la forma de guiar al ser humano, ya sea individualmente o masivamente, son herramientas que fueron puestas en las manos de los gobernantes que obviamente las han utilizado a lo largo de la historia para obtener sus fines, ¿no? Ya sea para favorecer un conflicto armado, para favorecer a un candidato político, para favorecer una política pública, etcétera, etcétera. Y sin duda que este tipo de propaganda y este tipo de manipulación ha estado siendo utilizada en los últimos meses, en el último año y medio, 2 años que venimos ya con este tema de la pandemia. Por ejemplo, uno de los puntos que viene de Tavistock, que tiene que ver con la forma de manipular al ser humano, ellos se dieron cuenta de que para poder manipular a una persona, para poder darle una nueva motivación, para poder introducirle nuevos pensamientos y nuevas ideas a una persona, había que llegar a un punto de quiebre del ser humano. Que obviamente esos puntos de quiebre son, por lo general, en un conflicto armado, en una guerra, son momentos muy traumáticos, ¿no? Donde las personas quedan como despojadas de su ser y pueden ser manipuladas y pueden ser utilizadas. Y ellos se dieron cuenta de que para llegar a ese punto de quiebre, si querían hacer un trabajo social sobre la población, tenían que quitarle las raíces al ser humano. Tenían que quitarle las raíces. ¿Qué significa quitar las raíces? Los lazos familiares. Cuanto más aislada está una persona, mucho más fácil es de manipular. Esto sabemos que es una estrategia que usan los psicópatas también, ¿no? Cuando una persona, ¿no? Una mujer, por ejemplo, se casa con un psicópata, el psicópata la separa de su familia, ¿no? Y la mantiene aislada. Los hombres violentos, por lo general, que maltratan a sus esposas, etcétera, suelen aislar a esa persona de su familia, ¿no? La separan de su familia. Entonces esa persona queda vulnerable, queda sin sus raíces, queda sin formar parte de algo más grande, ¿no? Entonces despojarlo de los lazos familiares, de los principios religiosos que también son importantes y que forman parte de nuestras raíces, nuestras convicciones, nuestra sexualidad. Esto es muy interesante, esto es uno de los puntos que menciona el libro, ¿no? Hoy en día estamos asistiendo a un desarraigo masivo de la sexualidad de nuestra juventud. ¿Por qué? Porque si hay algo que es característico del ser humano y que lo identifica con un rol, con una función, con un propósito en la vida, tiene que ver con la sexualidad. Yo, por ejemplo, aparte de ser cristiano, aparte de tener una familia, aparte de tener una nacionalidad, aparte de tener mis convicciones, tengo una sexualidad. Es decir, soy un ser humano, varón, argentino, cristiano, es decir, tengo una serie de características que básicamente definen lo que soy. Pero hoy en día, con esta nueva ideología de género, donde hay que deconstruir al ser humano, justamente esta deconstrucción es vaciar el contenido de la humanidad, es quitarle las raíces que lo hacen al ser humano lo que es ir sacando los fundamentos, lo que lo identifica al ser humano y que le da un propósito a su vida. Y esto me pareció muy interesante, quitar las raíces, ¿sí? Mover los fundamentos, vaciar el contenido, deconstruir al ser humano es parte de una estrategia de control mental. ¿Será que nos vienen tirando estos mensajes por casualidad? ¿Será que estos movimientos LGTB no responden a una agenda un poco más grande, a una agenda de control mundial un poco más grande? Probablemente sí. Según los estudios que se desprenden del MIT, la otra institución en Estados Unidos que más ha trabajado con estas cuestiones de manipulación de masas, dice que para poder manipular al ser humano o para poder guiar su conducta está determinada por lo que ese ser humano tiene en su interior, es decir, sus motivaciones, sus pensamientos, sus ideas, o sea, sus deseos también y sus temores, por todo lo que hay dentro del ser humano, y no solamente lo que hay dentro del ser humano, sino también sobre lo que forma parte de su entorno, Entonces, para manipular la conducta hay que tocar las fibras sensibles del interior del ser humano y hay que tratar de alterar el entorno. Si yo quiero manipular un grupo de personas, no solamente tengo que tocar sus fibras íntimas, sus temores, sus deseos, sus preocupaciones, tengo que conocer lo que hay dentro del ser humano, sino que también tengo que manipular el entorno, tengo que generar una serie de condiciones que lleven al ser humano a una conducta que yo quiero. Estas son algunas de las cuestiones que plantea el MIT, pero aparte de eso,
dice que también hay un flujo de información que tiene que ser controlado, ¿sí? Y esto lo podemos ver nosotros hoy con los medios de comunicación. El entorno, lamentablemente, en el que nosotros vivimos está siendo modificado, fue modificado, ¿sí? Y aparte, la fuente de información, que son los medios de comunicación, que son los noticieros, que es la televisión básicamente y las redes sociales, y sobre todo las agencias de noticias oficiales, los fact-checkers y toda esa maquinaria de lavado cerebral que tenemos a nuestro alrededor, es la fuente de información que va cambiando nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros salíamos a la calle y veíamos a toda la gente con tapabocas, ¿qué pasaba? Si nosotros no hubiéramos salido a la calle y ver a esa gente con tapabocas en la calle caminando, probablemente ni nos hubiésemos enterado que hubo una pandemia. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque el impacto psicológico que tiene ver a otras personas tapándose, lo más probable es que la gran mayoría de ellos se tapaba porque era mandatorio, porque era una obligación, era obligatorio, no porque ellos tuvieran temor, no por ninguna de estas cuestiones. Lo más probable es que la mayoría lo haya hecho por temor a ser increpado o a ser denunciado o a ser perseguido por el mismo gobierno. Pero cuando uno salía a la calle y veía a todos los demás en esa situación, a uno le cambiaba el entorno. ¡Wow! Cuánta gente que está preocupada, está cuidándose de tal y tal cosa. Y en realidad la gran mayoría no se estaba cuidando, se estaban cuidando del gobierno, más que de un virus o de lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Se cambia el entorno, calles vacías, edificios vacíos, negocios cerrados, se cambia el entorno para tratar de inducirnos a una conducta deseada por aquellos que quieren controlar a las masas, ¿no? Esto es muy interesante. Y obviamente se apela al interior, a los sentimientos que están en el corazón del ser humano, que obviamente son preocupaciones, temores, cosas que el ser humano busca, que le preocupan. Pero si hay una cuestión que a la gran mayoría de los seres humanos le preocupa, es justamente el temor, básicamente, que todos nosotros tenemos. ¿A qué cosa? A la muerte, a la muerte. Porque podemos tener diferentes opiniones sobre política, sobre religión, sobre cocina, sobre fútbol, lo que ustedes quieran, pero si hay algo que todos le tenemos miedo, tenemos miedo a la muerte. Entonces, ¿a qué sentimiento se apeló? Al sentimiento que todos tenemos en común, que es el temor a la muerte. Así que ahí vemos más o menos de qué se trata la manipulación de las masas, tratar de quebrar al ser humano, despojarlo de sus raíces, separarlo de su familia, aislarlo, que esto era parte también de la estrategia de la pandemia, ¿no? Porque quedamos aislados de nuestros familiares, no podíamos ir a verlos, no podíamos ver a nuestros abuelos, a nuestros mayores, que muchos de ellos murieron solos. El Señor tomará cuenta de todas las atrocidades que se cometieron y que se siguen cometiendo todavía hasta el día de hoy en estas mal llamadas cuarentenas, que son en realidad restricciones arbitrarias, ¿sí? Son dictatoriales, van en contra de nuestra libertad. Todas estas cuestiones que sucedieron coinciden perfectamente con lo que se describe de las tácticas de manipulación de masas. Pero yo quería ir un poquito más allá en este video y comentar que en realidad, cuando leía esto, ¿no? Y tomaba nota de estas cuestiones, me iba dando cuenta de que todo esto está en la Biblia y de que hay una escena, hay un acontecimiento bíblico en el cual se dan todos estos factores. O sea, una manipulación, un intento de manipulación para llevar a una persona a hacer algo contrario a su voluntad, utilizando todas estas estrategias de control mental, de control de masas. Y vamos a ver que Cristo pasó por esto. Y al ver que Cristo pasó por esto, nosotros tenemos la oportunidad de seguir los pasos de Cristo y de hacer como Él hizo y resistir como Él resistió. Si ustedes van, por ejemplo, a Lucas capítulo 4, versículos 3 al 13, no lo vamos a leer todo eso, pero ustedes lo pueden corroborar después, yo lo voy a mencionar simplemente. Ustedes van a encontrar ahí una escena muy conocida que se llama la tentación en el desierto. Jesús había pasado 40 días sin comer, ¿sí? Estaba en el desierto después de su bautismo, al comienzo de su ministerio, y allí, con hambre, con debilidad, a punto de desfallecer, tuvo que enfrentar la más grande tentación de parte del enemigo, de parte de Satanás. Y dice la Biblia que se le apareció a Satanás, y una de las cosas que constantemente le decía a Satanás en cada una de las tentaciones era
Si eres el Hijo de Dios, haz esto o aquello. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Satanás se aparece delante de Cristo y pone en duda su relación filial con el Padre, lo que está haciendo es quitar sus raíces, quitar su identidad, poner en duda quién es Él en realidad. Esto es muy interesante, porque es justamente una de las tácticas de control mental, aislar a la persona. ¿Vos sos quien realmente pensás que sos? ¿Tu sexualidad es tal como vos pensás que es? ¿Tu Dios realmente existe? ¿Sos hijo de Dios? ¿Realmente tiene importancia tu vida? O como recibimos constantemente con la teoría de la evolución, ¿no? En las escuelas, los chicos que van a la escuela, ¿no? ¿Será que tiene propósito tu vida? ¿Este mundo tiene un propósito? ¿No somos fruto del azar? Tienden a cortar nuestra relación filial con nuestro Padre Celestial. Si eres el Hijo de Dios, este cuestionamiento de Satanás tenía el propósito de hacer dudar a Cristo acerca de quién Él era en realidad. Así que ahí tenemos el primer punto, ¿no? Quitar las raíces para tratar de quebrar al ser humano, para tratar de llevarlo o inducirlo a hacer algo que Él no quiere hacer. En una de las tentaciones que Satanás hace a Cristo, le muestra todos los reinos de la tierra, y esto es muy interesante también, y le dice que todos esos reinos se los va a dar si Él postrado lo adora. ¿Por qué esto es importante? Porque la preocupación de Cristo, el deseo de Cristo, lo que había en el interior de Él, era salvar a la humanidad. Entonces ahora Satanás le ofrece toda la humanidad como si fuera un regalo. Le dice, vos si te postrás ante mí y me adorás, yo te voy a dar todo aquello por lo que vos viniste a pelear y a luchar acá. No hace falta que mueras para obtener todos los reinos de la tierra. Yo te los voy a dar, porque a mí me fueron dados y yo se los doy a quien yo quiero. Esto es muy interesante también. Satanás apela al interior de Jesús, a sus preocupaciones y a sus motivaciones. Yo te voy a dar lo que vos viniste a buscar. Para poder mostrarle todos los reinos de la tierra, dice el relato que Jesús fue llevado por Satanás a un monte muy alto. Hubo un cambio del entorno, le cambió la perspectiva. Pero no solamente en esta ocasión, sino que también lo llevó a las almenas del templo, lo puso en la parte alta del templo y también lo tentó allí. Tanto el hecho de que lo haya llevado a un monte alto, como el hecho de que lo haya llevado a la cima del templo, es un cambio de entorno, es un cambio de perspectiva. Es llevarlo a un lugar desde donde él pueda ambientar su mentira, ambientar el relato. Te cambian el entorno para que sea más agradable y más aceptable la mentira que se te quiere imponer. Y esto lo podemos ver también en esta historia. Y cuando Jesús responde constantemente, ¿no?, con un escrito está, y resistió cada una de estas tentaciones con un escrito está, Satanás también en un momento agarra y le cita las escrituras a Jesús y le dice, tírate abajo, cuando lo sube a la cima del templo, le dice, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Interesante. Ahora Satanás manipula la fuente de información. Lo mismo que estábamos hablando hace un ratito. Hay una manipulación, hay un control de la fuente de información. Satanás dice, así que tu fuente de información es la Biblia, así que yo ahora voy a manipular la Biblia. La voy a torcer un poquito para hacerle decir a la Biblia lo que no dice, a ver si vos, confiando en la fuente de información, que es con la que me estás rebatiendo, yo te puedo llevar a que te tires del templo. Así que podemos ver que están todos los factores que se utilizan para el control de masas, para manipular la conducta de las personas, que tiene que ver con desarraigar a las personas, quitar sus raíces, quitar sus vínculos familiares, tiene que ver con apelar a los deseos, a las preocupaciones de las personas, también cambiar el entorno y alterar las fuentes de información. Pero queda un punto más, y este punto que tiene que ver con apelar al temor de la muerte, lo guardé para el final porque realmente me impresionó lo actual, lo vigente que está este pasaje bíblico. Esto no lo vamos a ver en la tentación en el desierto, porque Cristo obviamente no tenía ningún reparo con entregar su vida para salvación de la humanidad, así que Satanás no apeló a eso. De hecho, en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, y Jesús obviamente que estaba dispuesto a dar su propia vida en rescate por la humanidad, Satanás en sus tentaciones no lo amenazaba con la muerte, sino más bien le ofrecía liberarse,
Le decía, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. O sea, la tentación de Satanás, en el caso de Cristo, no podía apelar al temor de la muerte porque Cristo no tenía temor de la muerte. En cambio, cada uno de nosotros hemos estado sujetos durante toda nuestra vida al temor de la muerte. Y el temor de la muerte es el arma más poderosa de Satanás para manipular a las personas. Y por eso es utilizada en cualquier táctica de control de masas. Y sobre todo en la pandemia que estamos viendo, porque el relato continuo es contar muertos. Y no solamente el temor de nuestra propia vida, de que nosotros muramos, sino de que supuestamente nosotros podemos causar la muerte a muchísimas personas. Así que fíjense qué importante que es esta herramienta de control. Pero vamos a leerlo, y esto se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice así, hablando acerca de Jesús, ¿no? Jesús, que es nuestro ejemplo, no pudo Satanás contra la respuesta que dio Cristo a todas sus tentaciones, que fue: escrito está. Más allá del entorno en el que él se encontraba, más allá del hambre que él sentía, más allá de la debilidad y todo, él pudo aferrarse al escrito está, a lo que estaba en la palabra de Dios. Entonces en Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Acá dice que Cristo, para poder destruir al diablo, que era el que tenía el imperio de la muerte, él tomó la naturaleza humana con todo lo que eso implicaba. Él participó de carne y de sangre, de naturaleza humana caída, ¿sí? Mortal, es decir, capaz de morir, porque si hubiera sido una naturaleza humana incorrupta, por así decirlo, o no caída, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Hubiera sido imposible que muriera, pero él tomó la naturaleza humana caída, propensa a la muerte, ¿sí? Así que él tuvo que bajar a esta naturaleza para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero tenía un propósito, dice así: librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. ¡Wow! Control de masas, control de masas. Estos de Tavistock, del MIT, los sociólogos, psicólogos y todos aquellos que participaron en esas estrategias para manipular la mente humana, para manipular a las masas, simplemente estaban bebiendo o estaban siendo inspirados por aquel primer manipulador de masas que era Satanás. ¿Cuál era la estrategia más importante de Satanás para manipular al ser humano? El temor de la muerte, el temor de la muerte. Si a nosotros nos amenazan de muerte, nos pueden llevar a hacer cualquier cosa. Somos esclavos del temor de la muerte. ¡Qué terrible! Y Cristo bajó a esta tierra y en la plenitud de su juventud entregó su vida para que nosotros seamos libres de ese temor. Pero no solamente entregó su vida, sino que se levantó al tercer día de entre los muertos, mostrando que la muerte no es la última frontera, mostrando que la muerte no necesariamente nos arrebata todo, porque hay alguien que es más poderoso que la muerte, hay alguien que está más allá, que nos puede levantar en el día postrero. Y si entendemos eso, si aceptamos eso, de que Dios tiene el poder sobre la muerte, de que Cristo venció a la muerte y seguimos a nuestro Maestro, podemos ser libres porque ya no hay amenaza, ya no hay nada, ya no puede haber nada que nos cause temor en este mundo y que nos impida ser libres en Cristo Jesús, porque la muerte ya pasa a un segundo plano. La muerte fue vencida con Cristo Jesús. Así que Cristo vino a librarnos a nosotros que estábamos esclavos, que éramos prisioneros. ¿Por qué cosa? Por el temor de la muerte. Pero en el perfecto amor de Cristo Jesús ya no hay más temor de ninguna otra cosa. Así que, ¿cómo hacemos para no ser manipulados, para no ser utilizados por el control de masas? ¿Cómo hacemos eso? Podemos resistir a cada tentación, a cada embate de Satanás, no confiando en lo que ven nuestros ojos, en nuestro entorno, no confiando simplemente en las fuentes de información del mundo, no confiando simplemente en eso, sino confiando en el escrito está, como Cristo resistió, escrito está, confiando en la palabra de Dios y en aquel que venció la muerte para que nosotros seamos libres. Así que este era el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos.
Gracias por haberme acompañado, un gran abrazo para todos y nos estaremos viendo en el próximo video.